La pareja afortunada. Anna, no puedo creer que hayamos ganado la lotería. $10 millones. A mí también me sigue afectando, John. Pero estoy entusiasmado con lo que podemos hacer con este dinero. Podríamos viajar por el mundo, comprar una casa nueva, tal vez incluso iniciar nuestro propio negocio. Todas esas suenan como ideas geniales. Pero primero, quiero cuidar de nuestras familias y asegurarme de que estén preparadas para el futuro. Esa es una buena idea. Pero también debemos pensar en nosotros mismos y disfrutar de este dinero mientras podamos. Por supuesto, John. Pero debemos tener cuidado de no exagerar y gastar todo el dinero demasiado rápido. Estoy de acuerdo. Debemos hacer un plan y cumplirlo. ¿Qué tal si empezamos por hacer un viaje a Europa? Siempre hemos hablado de ello, pero nunca hemos tenido el dinero para hacerlo. Me parece una gran idea, Anna. Vivamos un poco y disfrutemos de esta nueva riqueza. John, he estado pensando. Deberíamos invertir parte de este dinero para que pueda crecer y mantenernos a largo plazo. Es una buena idea, Anna. Pero, ¿dónde debemos invertirlo? Deberíamos investigar un poco y encontrar un asesor financiero que pueda ayudarnos a tomar decisiones informadas. Estoy de acuerdo. Pero también debemos tener cuidado de no caer en estafas o planes para hacerse rico rápidamente. Definitivamente. Tenemos que ser inteligentes y cautelosos con nuestro dinero. Hablando de ser inteligente, ¿has pensado en saldar alguna deuda que tengamos? Sí, eso es algo que quiero hacer también. Estar libre de deudas sería una gran sensación. De acuerdo. Y también deberíamos pensar en reservar algo de dinero para emergencias. Buen punto. Nunca sabemos lo que puede pasar en el futuro, y siempre es mejor estar preparado. Exactamente. Debemos elaborar un plan y priorizar nuestros gastos e inversiones en consecuencia. John, he estado pensando más en este dinero y en lo que significa para nosotros. ¿Qué quieres decir, Anna? Bueno, siento que ha cambiado la forma en que la gente nos ve. Nos tratan de manera diferente ahora que tenemos todo este dinero. Sé lo que quieres decir. Pero no podemos dejar que sus opiniones nos afecten o cambien lo que somos. Lo sé. Pero es difícil ignorar los celos y la envidia que algunas personas sienten hacia nosotros. Ese es su problema, no el nuestro. Deberíamos centrarnos en disfrutar de nuestras vidas y en hacer el bien con este dinero. Tienes razón, John. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para retribuir a la comunidad y ayudar a los necesitados. Es una gran idea, Anna. Deberíamos investigar las organizaciones benéficas y las causas que nos apasionan y ver cómo podemos marcar la diferencia. Exactamente. Este dinero es una bendición y quiero usarlo para tener un impacto positivo en el mundo. No podría estar más de acuerdo, Anna. Aprovechemos al máximo esta oportunidad y hagamos algo bueno. John, he estado pensando más en nuestro futuro con este dinero. ¿Crees que deberíamos dejar nuestros trabajos y centrarnos en disfrutar de nuestras vidas? Es una pregunta difícil, Anna. Me encanta mi trabajo, pero la idea de no tener que trabajar y tener todo este dinero es tentadora. Sé lo que quieres decir. Pero también debemos pensar en el largo plazo y en lo que queremos lograr en la vida.
Eso es cierto, tal vez podamos usar este dinero para iniciar nuestro propio negocio o perseguir una pasión que siempre hemos querido. Sí, es una gran idea. Ahora tenemos la libertad de hacer lo que queramos y debemos aprovechar eso. Y también debemos pensar en nuestra jubilación y en cómo este dinero puede ayudarnos a vivir cómodamente en nuestros últimos años. Definitivamente. Debemos hablar con un asesor financiero y asegurarnos de que estamos tomando las decisiones correctas para nuestro futuro. Anna, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, tenemos el poder de hacer una diferencia en el mundo. ¿Qué quieres decir, Ion? Podríamos usar este dinero para crear una fundación o donar a causas que nos apasionen. Podríamos tener un impacto real. Es una gran idea, Ion. Pero debemos tener cuidado y asegurarnos de donar a organizaciones acreditadas que utilizarán el dinero para el bien. Absolutamente. Y también debemos asegurarnos de no regalar dinero sin pensar ni investigar. Estoy de acuerdo. Debemos hacer nuestra debida diligencia y tomar decisiones informadas sobre dónde queremos marcar la diferencia. Y también debemos pensar en cómo podemos usar nuestra plataforma e influencia para crear conciencia e inspirar a otros a marcar también la diferencia. Sí, tenemos la responsabilidad de utilizar este dinero para el bien y lograr un impacto positivo en el mundo. Aprovechemos al máximo esta oportunidad. Ion, he estado pensando en nuestro estilo de vida con este dinero. ¿Crees que gastamos demasiado y vivimos de forma extravagante? Esa es una buena pregunta, Anna. Debemos asegurarnos de no gastar de más y ponernos en una mala situación financiera. Exactamente. Debemos seguir siendo inteligentes con nuestro dinero y no dejar que nos controle. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Creo que debemos crear un presupuesto y ceñirnos a él. Aún podemos disfrutar de nuestras vidas, pero también debemos ser responsables con nuestros gastos. Es una buena idea, Anna. Y también deberíamos pensar en invertir parte de este dinero para que pueda crecer y mantenernos a largo plazo. Sí, definitivamente debemos pensar en nuestro futuro y no solo centrarnos en el presente. Y también deberíamos pensar en reservar algo de dinero para nuestros hijos y su futuro. Absolutamente. Debemos asegurarnos de que los cuiden y tengan las herramientas que necesitan para tener éxito en la vida. Anna, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, podríamos comprar una casa nueva y vivir lujosamente. Es una idea tentadora, Ion. Pero, ¿de verdad necesitamos una casa más grande? Tal vez no, pero aún podríamos mejorar y tener más espacio y comodidades. Ya veo lo que dices. Pero también debemos pensar en el impacto ambiental y en nuestra responsabilidad con el planeta. Es un buen punto, Anna. Tal vez podríamos buscar hogares ecológicos o formas de reducir nuestra huella de carbono. Exactamente. Tenemos los medios para lograr un impacto positivo y debemos aprovecharlos. Y también debemos pensar en nuestra comunidad y en cómo podemos usar nuestros recursos para convertirla en un lugar mejor. Sí, debemos buscar formas de retribuir y apoyar las iniciativas locales. Tenemos la responsabilidad de utilizar este dinero para el bien. Ion, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, tenemos el poder de influir y marcar la diferencia en la política. Es cierto, Anna.
Pero debemos tener cuidado de no usar nuestro dinero para comprar influencia o impulsar nuestra propia agenda. Estoy de acuerdo. Debemos utilizar nuestros recursos para apoyar causas y candidatos que se alineen con nuestros valores y creencias. Y también debemos pensar en el impacto de nuestras acciones y en cómo podrían afectar a los demás. Definitivamente. Tenemos la responsabilidad de utilizar nuestra riqueza para el bien y tener un impacto positivo en el mundo. Y también debemos ser transparentes en cuanto a nuestras donaciones y contribuciones políticas. Tenemos el deber de rendir cuentas y ser responsables con nuestras acciones. Sí, siempre debemos tener en cuenta el poder y la responsabilidad que conlleva tener tanto dinero. Anna, he estado pensando en nuestra relación y en cómo este dinero podría afectarla. ¿Qué quieres decir, Ion? Bueno, a veces el dinero puede provocar conflictos y tensar las relaciones. Debemos asegurarnos de comunicarnos abierta y honestamente sobre nuestros pensamientos y sentimientos. Estoy de acuerdo, Ion. Debemos asegurarnos de que estamos de acuerdo en cuanto a nuestros objetivos y prioridades con este dinero. Y también debemos asegurarnos de no usar este dinero como una forma de controlarnos o manipularnos unos a otros. Absolutamente. Siempre debemos respetarnos y tomar decisiones juntos como equipo. Y también debemos pensar en el impacto de nuestra riqueza en nuestros hijos y su educación. Sí, debemos asegurarnos de que entiendan el valor del trabajo duro y del dinero, y no permitir que esta riqueza les dé derecho o los arruine. Ion, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, podríamos iniciar nuestro propio negocio y convertirnos en emprendedores. Es una buena idea, Anna. Pero debemos ser realistas y asegurarnos de que tenemos las habilidades y el conocimiento para dirigir un negocio exitoso. Estoy de acuerdo. Deberíamos investigar y obtener el asesoramiento de expertos en la materia antes de tomar cualquier decisión importante. Y también debemos pensar en los riesgos y posibles inconvenientes de iniciar un negocio. No es un camino garantizado hacia el éxito. Eso es cierto, pero también debemos pensar en las recompensas y el potencial de crear algo significativo e impactante. Y debemos asegurarnos de que nos apasiona el negocio y no solo por el dinero. Exactamente. Siempre debemos recordar nuestros valores y lo que es importante para nosotros, incluso cuando buscamos nuevas oportunidades con este dinero. Anna, he estado pensando en nuestros amigos y en cómo este dinero podría afectar nuestras relaciones con ellos. ¿Qué quieres decir, Ion? Bueno, a veces el dinero puede crear celos y hacer que la gente nos trate de manera diferente. Necesitamos asegurarnos de que nuestras amistades se basen en una conexión genuina y no solo en nuestra riqueza. Entiendo lo que dices, Ion. Pero también debemos recordar que nuestros amigos son importantes para nosotros y debemos hacer un esfuerzo por mantener esas relaciones. Absolutamente. Debemos ser abiertos y honestos con nuestros amigos acerca de nuestra situación y no permitir que este dinero cree una brecha entre nosotros. Y también debemos pensar en cómo podemos usar nuestra riqueza para ayudar a nuestros amigos y apoyarlos en sus esfuerzos. Es un buen punto, Anna. Tenemos los medios para hacer una diferencia en sus vidas, y debemos aprovechar eso. Ion, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, podríamos viajar por el mundo y conocer diferentes culturas. Es una gran idea, Anna. Pero también debemos asegurarnos de hacerlo de manera responsable y respetuosa.
Absolutamente. Debemos aprender sobre las culturas que visitamos y hacer un esfuerzo por comprenderlas y apreciarlas. Y también debemos pensar en el impacto de nuestros viajes en el medio ambiente y las comunidades locales. Sí, debemos buscar opciones de viaje ecológicas y apoyar a las empresas e iniciativas locales. Y también debemos pensar en la seguridad de nuestros viajes. No debemos ponernos en situaciones de riesgo ni poner en peligro nuestro bienestar. Definitivamente. Siempre debemos priorizar nuestra salud y seguridad sin dejar de disfrutar de las experiencias que conlleva viajar. Anna, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, podríamos comprar autos lujosos y otros artículos caros. Es una idea tentadora, John. Pero, ¿realmente necesitamos esas cosas? Quizá no, pero aún así podríamos disfrutarlos y darnos un capricho. Ya veo lo que dices. Pero también debemos pensar en el impacto de nuestro consumo en el medio ambiente y en nuestra responsabilidad con las generaciones futuras. Es un buen punto, Anna. Quizá podríamos considerar los coches híbridos o eléctricos y otras opciones ecológicas. Exactamente. Tenemos los medios para lograr un impacto positivo y debemos aprovecharlos. Y también debemos pensar en el valor de las experiencias sobre las posesiones materiales. Tal vez podríamos usar este dinero para crear recuerdos y momentos significativos en lugar de simplemente comprar cosas. Sí, siempre debemos recordar lo que es realmente importante en la vida y no dejar que nuestra riqueza nos defina. John, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, tenemos el poder de hacer una diferencia en la educación. Es cierto, Anna. Podríamos donar a las escuelas y apoyar los programas que ayudan a los estudiantes a tener éxito. Y también podríamos pensar en iniciar nuestras propias iniciativas educativas y utilizar nuestros recursos para lograr un impacto positivo. Es una gran idea, Anna. Podríamos crear becas o programas de tutoría y ayudar a los estudiantes a alcanzar sus sueños. Y también debemos pensar en la importancia de la educación en nuestras propias vidas y en cómo nos ha ayudado a llegar a donde estamos hoy. Absolutamente. Nunca debemos dejar de aprender y crecer, y debemos usar nuestra riqueza para ayudar a otros a hacer lo mismo. Anna, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, podríamos usarlo para crear un legado y tener un impacto duradero en el mundo. Es una idea poderosa, John. Pero, ¿cómo podemos empezar a hacer eso? Podríamos empezar por identificar las causas y los problemas que más nos apasionan y encontrar formas de apoyarlos. También podríamos pensar en crear una fundación u organización que continúe con nuestro trabajo mucho después de que nos hayamos ido. Es una gran idea, Anna. Podríamos usar nuestra riqueza para marcar una diferencia real y dejar una huella positiva en el mundo. Y también debemos recordar que crear un legado no solo tiene que ver con el dinero o el poder. Se trata de los valores y principios que defendemos y del impacto que tenemos en los demás. Absolutamente. Siempre debemos esforzarnos por ser buenos modelos a seguir e inspirar a otros a marcar también la diferencia. John, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, podríamos usarlo para apoyar las artes y la cultura. Es una gran idea, Anna. Podríamos donar a museos, teatros y otras instituciones culturales que enriquecen nuestras vidas.
Y también podríamos pensar en apoyar a artistas y creativos individuales que están marcando una diferencia en el mundo. Eso es cierto, podríamos usar nuestra riqueza para ayudarlos a perseguir sus pasiones y hacer realidad sus visiones. Y también debemos pensar en la importancia del arte y la cultura en nuestras propias vidas y en cómo nos han ayudado a crecer y entender el mundo que nos rodea. Absolutamente. El arte y la cultura son esenciales para nuestra humanidad, y debemos hacer todo lo posible para apoyarlos. Y también debemos pensar en cómo podemos usar nuestra riqueza para hacer que el arte y la cultura sean más accesibles para todos, independientemente de su origen o situación financiera. Sí, es un buen punto, Anna. Debemos asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de experimentar la belleza y la riqueza del arte y la cultura. Anna, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, podríamos usarlo para apoyar la investigación científica y la innovación. Es una gran idea, John. Podríamos donar a universidades e instituciones de investigación que están ampliando los límites del conocimiento y el descubrimiento. Y también podríamos pensar en apoyar a los científicos e investigadores individuales que están logrando avances en sus campos. Y también debemos pensar en el impacto de nuestro apoyo en el mundo. La investigación científica tiene el potencial de resolver algunos de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos, desde el cambio climático hasta las enfermedades. Absolutamente. Debemos usar nuestra riqueza para marcar una diferencia real y ayudar a impulsar al mundo hacia adelante. También debemos pensar en la importancia de la educación en ciencia y tecnología y en cómo podemos inspirar a la próxima generación de innovadores. Sí, es un buen punto, Anna. Debemos asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de perseguir sus pasiones y marcar una diferencia en el mundo. John, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, podríamos usarlo para apoyar la justicia social y la igualdad. Es una idea poderosa, Anna. Podríamos donar a organizaciones que luchan por los derechos humanos y la igualdad. Y también podríamos pensar en apoyar a los activistas y defensores individuales que están marcando la diferencia en sus comunidades. Y también debemos pensar en la importancia de la educación y la conciencia en la lucha por la justicia social. Podríamos usar nuestra riqueza para apoyar iniciativas que ayuden a las personas a entender los problemas y a tomar medidas. Absolutamente. Debemos usar nuestra riqueza para marcar una diferencia real y ayudar a crear un mundo más justo y equitativo. Y también debemos pensar en nuestro propio privilegio y en cómo podemos usarlo para ayudar a las comunidades marginadas y amplificar sus voces. Sí, es un buen punto, John. Debemos ser aliados y defensores de quienes se enfrentan a la discriminación y la opresión. Anna, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, podríamos usarlo para apoyar el desarrollo mundial y aliviar la pobreza. Es una gran idea, John. Podríamos donar a organizaciones que trabajan para mejorar el acceso a la atención médica, la educación y el agua potable en los países en desarrollo. También podríamos pensar en apoyar iniciativas que ayuden a las personas a crear medios de vida sostenibles y a mejorar su situación económica. Y también debemos pensar en la importancia de la sensibilidad y la comprensión culturales en nuestro enfoque del desarrollo global. Debemos trabajar con las comunidades y empoderarlas para que encuentren sus propias soluciones a los desafíos que enfrentan. Absolutamente. Debemos usar nuestra riqueza para marcar una diferencia real y ayudar a crear un mundo más equitativo para todos.
También debemos pensar en el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente y asegurarnos de apoyar un desarrollo sostenible que no dañe al planeta. Sí, es un buen punto, Anna. Siempre debemos recordar nuestra responsabilidad con el planeta y las generaciones futuras. John, he estado pensando en algo. Con todo este dinero, podríamos usarlo para apoyar el bienestar y la conservación de los animales. Es una gran idea, Anna. Podríamos donar a organizaciones que trabajan para proteger las especies en peligro de extinción y sus hábitats. Y también podríamos pensar en apoyar iniciativas que ayuden a mejorar el bienestar de los animales, desde los animales de granja hasta las mascotas. Y también debemos pensar en la importancia de la educación y la conciencia en nuestro enfoque del bienestar y la conservación de los animales. Debemos ayudar a las personas a entender el impacto de sus acciones en los animales y el planeta. Absolutamente. Debemos usar nuestra riqueza para marcar una diferencia real y ayudar a crear un mundo más compasivo para todos los seres vivos. También debemos pensar en el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente y asegurarnos de apoyar los esfuerzos de conservación que no dañen el planeta. Sí, es un buen punto, John. Siempre debemos recordar nuestra responsabilidad con el planeta y las generaciones futuras.